Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo afecta la regulación europea a los LLMs. Pero antes de empezar a ver cómo afectan las leyes a los modelos, me gustaría plantear esta cuestión. ¿Por qué es necesario regular los LLMs? Bueno, pueden existir varias razones, una de ellas es los conflictos con los derechos de autor. Por ejemplo, un LLM como ChatGPT ha sido entrenado con toda la información que ha obtenido de Internet. El problema es que parte de esa información está protegida con derechos de autor. Entonces hay que ver cómo afectarían las leyes a que un LLM haya usado esa información para entrenarse. Luego, aparte, los LLM son capaces de generar contenido. El problema es que si se parece mucho a otro contenido ya existente, que también esté protegido por derechos de autor, pues se puede considerar plagio y hay que ver cómo se podría resolver legalmente ese problema. Y aparte, ¿quién es el dueño del contenido generado por un LLM? ¿El desarrollador del modelo? ¿El que mantiene la plataforma donde se está ejecutando el modelo? ¿El usuario que ha metido el prompt? Toda esa clase de cosas habría que gestionarlas. Luego, puede existir una violación de las normas de privacidad actuales. Como he dicho, los LLM se pueden entrenar con toda la información obtenida de Internet y esta información, aunque sea pública, puede ser de carácter sensible. Y no estaba pensada para tal fin. De hecho, por ejemplo, en Italia, durante un mes se prohibió el uso de ChatGPT porque no estaba garantizado que cumpliera con las leyes de protección de datos. Aparte, y como se ha visto en otros vídeos, los LLMs pueden aumentar la desinformación. Hay algunas leyes que ya contemplan que no se debe hacer un uso, que si no se hace un uso adecuado de la tecnología, pues bueno, puede haber consecuencias. Pues esto es una cosa que habría que tener en cuenta. Luego, se puede caer en el riesgo de aumentar los sesgos y probablemente es necesario regularlo. Los LLMs han sido entrenados con información de Internet que ya viene con un sesgo y se pueden llegar a aumentar los estereotipos existentes en la sociedad. Y si eso afecta a la hora de acceder a puestos laborales, al recibir atención sanitaria, pues son cosas que habría que llegar a gestionar, siempre y cuando los LLMs participen dentro de esos procesos. Y luego, por último, y esto pues es un poco más abstracto, es el desconocimiento de cómo afectará al mercado laboral y los servicios, de si se van a automatizar muchos trabajos, cómo se va a poder acceder a los servicios y demás. Entonces, esto no sabemos cómo va a evolucionar, pero sí que es cierto que probablemente estaría bien algún tipo de marco regulatorio para garantizar pues, la seguridad de los trabajadores, pero sin que se interfiera en el desarrollo de los propios LLM. ¿Qué regulaciones existen? Bueno, pues a nivel nacional, cada país tiene sus propias regulaciones que pueden afectar a los LLMs. Por ejemplo, en España tenemos la Ley de Derechos Digitales, que como he dicho antes, pues contempla cosas sobre el uso inadecuado de las tecnologías, sobre todo para personas que tengan intenciones maliciosas. Puede estar la Ley de Propiedad Intelectual para el tema de los derechos de autor, o la Ley de Servicios de la Sociedad o de la Información. Estas leyes pues afectan a los LLMs a nivel nacional, al igual que otras muchas en otros ámbitos. A nivel europeo, pues existe la ya famosa GDPR, la General Data Protection Regulation, que te permite proteger la privacidad de los usuarios. Esto puede entrar en conflicto con los LLMs en muchos ámbitos. Está la Directiva de Copyright, que es como la de la propiedad intelectual, pero a nivel europeo. Y por último, y la más importante, la AI Act. La AI Act es pues una ley sobre inteligencia artificial. Es la primera ley que ofrece un enfoque integral y que cataloga las inteligencias artificiales en función del nivel de riesgo. Ofrece un marco normativo para que se desarrolle esta tecnología pues, de forma ética. Pues, también se ha creado una oficina de inteligencia artificial a nivel europeo para la supervisión de que esta ley se esté aplicando. ¿Cuándo se aprobó esta ley? Esta ley se aprobó el 13 de marzo de 2024, se espera que entre en vigor, bueno, ha entrado en vigor el 1 de agosto de 2024 y dan un margen de tiempo para que las aplicaciones que ya existen se vayan adaptando. Como se han creado 4 niveles de riesgo, pues las primeras que deberían desaparecer serían las IAs prohibidas o las IAs que tienen un riesgo inaceptable, y luego las otras vemos que gradualmente
van a tener que ir aplicando la ley. Las últimas que lo tienen que aplicar son unas IAs de alto riesgo, que están recogidas en un anexo de la ley, y eso ocurrirá en 2027. ¿Qué cosas clave incluye esta ley de inteligencia artificial? Pues lo primero, clasifica las IAs en 4 niveles de riesgo, que son mínimo, limitado, alto e inaceptable. Luego, pues que la mayoría de las obligaciones recaen sobre los proveedores de los modelos, que los usuarios son personas físicas o jurídicas que despliegan un sistema de IA, que no son el usuario final como tal. Y luego, pues hay también varios apartados para las inteligencias artificiales de propósito general, que para nuestro caso, pues de los LLMs en principio no afectarían. Entonces, ¿cuáles son los 4 niveles de riesgo? Tenemos, por un lado, el nivel de riesgo mínimo, que tiene un impacto nulo o poco en la sociedad. Aquí entrarían pues, inteligencias artificiales que se han integrado dentro de juegos o para clasificar datos que no son sensibles. Solo tienen que cumplir las leyes existentes actuales como la GDPR. Luego tenemos las de riesgo limitado, que son, por ejemplo, chatbots o recomendadores, que estas ya pueden tener algo más de impacto en la sociedad y por tanto pues tienen que cumplir con algunas cosas más. ¿Qué tienen que cumplir? Pues tienen que cumplir con unos requisitos de transparencia y además tienen que tener un código de buenas prácticas. Por ejemplo, si es un chatbot, avisar a los usuarios de que están interactuando con una inteligencia artificial. Luego tenemos el nivel de riesgo alto, que esto ya empieza a tener un impacto considerable en la sociedad. Aquí podemos catalogar aplicaciones como algunas que sean para selección de personal o que sean para atención sanitaria, pues esto puede tener ya cierto impacto. Y los LLMs se pueden considerar una de alto riesgo pues, por la cantidad de utilidades que tienen. Aquí, aparte, la IA Act lo que hace es proveer de una serie de requisitos que veremos y enumeraremos después que deben de cumplir estos sistemas. Pero es verdad que, por otro lado, si el proveedor de esa aplicación considera que no es de alto riesgo, pues parece ser que se puede elaborar una documentación, presentarla para que no se tengan que cumplir esos requisitos. Y por último, estarían las de riesgo inaceptable, que estas ya tienen un impacto bastante grande y son cosas como pues, categorización biométrica, técnicas subliminales, cosas para inferir emociones en los lugares de trabajo, etc. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los LLMs? Bueno, pues aquí pongo una lista, pues tienen que tener un sistema de gestión de riesgo, buenas prácticas de gobernanza, tienen que tener cosas de transparencia como elaborar documentación técnica y mantenimiento de riesgos. En la ley te vienen descritos cada uno de estos requisitos con mayor detalle. Yo aquí recojo solo los titulares y bueno, pues pongo un poco de énfasis en lo de aplicación de supervisión humana. Esto quiere decir que tú no puedes poner un sistema de IA en funcionamiento por sí solo si se considera de alto riesgo. Siempre tiene que haber o tienen que tener la posibilidad de los humanos de supervisar lo que está haciendo o de ser capaz de actuar. Por último, los LLMs, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deben principalmente cumplir con los requisitos establecidos en la IA Act para los sistemas de alto riesgo. Y aparte, pues tienen que cumplir otras leyes que ya existen actualmente, como puede ser la GDPR o las leyes de copyright o de propiedad intelectual. Esto es lo que diría que principalmente deberían cumplir. Y luego, por otro lado, dependiendo del campo donde se esté usando y demás, pues pueden existir determinadas leyes que afecten al despliegue o el desarrollo de los LLMs. Y con esto pues terminamos ya la regulación europea de los LLMs.